Bueno, claro, las clases estas son el mayor descubrimiento de algo que me da infinita, es a la vez cumple muchísimas funciones, porque me levanta la autoestima, me obliga a aprender. Vos fijate que yo de Verdi no sabía nada, nada. Y me puse a aprender y aprender y aprender. Y al final la clase me felicitaron de todas partes y dijeron, es increíble los conocimientos que portás contigo en tu cabeza tan erudita. Yo necesitaría 2 vidas para aprenderme todo eso. O sea que resultó muy interesante que yo ya pueda hacer cosas que no tengan que ver con Borges o todo lo que había estudiado durante 30 años, sino que puedo, yo desarrollé como un método y puedo memorizar para que sea ágil la clase. Digamos, la clase no se notó ninguna diferencia entre cosas que yo tenía bien aceitadas y masticadas y esto que lo aprendí en, no sé, en una semana. Les lo puedo contar incluso brevemente. Eh, Verdi nació en un pueblito muy pequeño, ni bien fue a la primer localidad vecina que era un poquito más grande, para él era como una megalópolis, como ir a Nueva York. Eh, Desde muy chiquito se advirtió su talento para la música y entonces eh, ya a los 8 años tocó el órgano en la iglesia, por más que él odiaba profundamente a los curas y era muy anticlerical. Y esto, no obstante, le hace a Manzoni cuando muere el Requiem. O sea que tiene algunas piezas así de corte sacro. También, por supuesto, durante su formación tuvo que hacer, estaba mal, un montón de piezas así litúrgicas. Él siempre es famoso, digamos, que él no pudo entrar al conservatorio. Pero en realidad eso no es algo tan dramático. Hay muchas cosas, muchos mitos en torno a Verdi y también se nota muchísimo el hecho de lo italiano. Hay muchas cosas que cuando uno estudia Wagner no pasan. Hay muchas exageraciones, sobre todo muchas peleas. Me acordé de Martin Seligman cuando dice que los chicos cuando hacen juegos eh, para ver si tienen un buen coeficiente intelectual, los de todo el mundo lo pueden hacer, los dinamarqueses son inteligentes, los peruanos son inteligentes, los italianos no lo pueden hacer, se pelean, más calzón, le dame el marcador. Hasta que él descubre que no es que no lo pueden hacer, sino que les resulta más divertido que el juego que les propone el psicólogo, pelearse. Entonces, hay muchísimas peleas y también camelos. Bueno, Verdi entonces no va al conservatorio. Primero hay que decir que es algo que le interesaba a los italianos, pero que ningún alemán, ni Mozart, nadie, ningún otro compositor iba no era grave no ir al conservatorio. La razón es así, él va, está un poquito pasado de edad, aprueba todos los exámenes, pero había una gran lista de espera y le dicen, vamos a darle prioridad a los italianos, porque él venía, digamos, del Piamonte, de los estados lombardos, que en ese momento eran todavía, digamos, austrohúngaros. Eh, y entonces es considerado en Milán un extranjero. Pero lo recomiendan para que estudie con la Viga, que prácticamente le da la misma formación. Y él entonces se pone inmediatamente al servicio de lo que en ese momento estaba manejado por empresarios absolutamente explotadores y negreros, y era realmente una picadora de carne y era una máquina de hacer chorizos. Y él, bueno, después de su primera ópera, que tiene un éxito relativo, que es estándar, que es bastante, se amolda muy bien, se ciñe, digamos, a los formatos comerciales, ya lo tienen ahí con un grillete y con un látigo, lo llama a los años de la galera, como de la cárcel, y tiene que hacer 3 óperas por año, lo cual era usual en ese momento. Hay un crítico inglés que acuña el término el
el código Rossini, porque bueno, Rossini jamás se propuso inventar un método ni nada, pero todos, Donizetti, Bellini, todos siguen esta misma estructura que tiene, digamos, un allegretto, un adagio, una cabalata, es todo, si vos comparás estas óperas, todas tienen como la misma, con distintas coloraturas. Realmente Verdi es el que mejor maneja los colores, las armonías, pero son muy, muy, muy similares. Esto le da cierta solvencia económica relativamente, o sea, ninguna libertad creativa. Por eso, digamos, es un poco injusto comparar a Wagner con Verdi. A Verdi lo perjudica el hecho de ser contemporáneo, que existía en el tiempo con Wagner, porque el contraste lo deja como alguien muy atado a una tradición que ya empieza a ser obsoleta, a caducar. Verdi hace la música del futuro, es un gran revolucionario, pero Wagner realmente, en realidad, tiene total libertad creativa y tiene mecenazgos, jamás tuvo que someterse a ningún capricho de ningún empresario, mientras que Verdi tenía muchísimas ideas innovadoras. Por ejemplo, él quería que se use ropa contemporánea en una ópera que habla de la peste. Y entonces dice, no, escúchame, acá tenemos tuberculosis, la gente no va a querer ver esto, se va a identificar demasiado, no. Entonces los empresarios le cortaban las alas. Eh, bueno, él entonces se casa, tiene hijos, pero en una cuestión de 3 meses pierde por meningitis a su esposa, por tuberculosis. Realmente mueren sus hijos y su mujer. Y él está totalmente abatido y dice que se va a retirar al campo porque tiene un terreno de la familia, que después sería agigantado, digamos, la Villa Verdi, donde pasó todos sus últimos años. Y bueno, y él ahí dice, no voy a componer más, me voy a leer novelas malas. Está así como súper deprimido. Igual él jamás sufrió melancolía, depresión. Él en ese sentido, ahora que está tan de moda agarrar el DSM-5 para cada artista, la verdad que Verdi tenía una excelente salud física y mental. Pero durante los años que él llama así de la galera, de estar en una prisión, eh, bueno, llama al empresario y dice, mire, estoy con el brazo completamente paralizado, no voy a poder ir a Nápoles al estreno, no, le puedo mandar los certificados médicos. Y empezó y dice, no, no, venga a Nápoles, el aire de acá lo va a curar, y lo obliga a ir. Eran una serie de enfermedades que sí él digamos, dice tener, pero son todas claramente psicosomáticas. O sea, las tiene, pero no. Él va a llegar a vivir hasta los 80 años. Sí, de hecho, bueno, finalmente le tienen que pegar un tiro, pero no se moría. No, no, no le tienen que pegar un tiro. Al contrario, su muerte fue muy hondamente sentida y fue su cajón llevado por una multitud, conducido hasta su último responso por Milán todos cantando Il Va Pensiero, que se convirtió en un himno no oficial de la reunificación, de la restauración italiana, ¿no? Y esto no tanto porque Verdi hubiera querido pronunciarse políticamente tanto, si bien Wagner y Verdi fueron los únicos dos músicos que tuvieron posiciones políticas muy claras, pero Verdi más que nada le interesaba en sí la música. No era un artista que viviera en su Torre de Marfil, tenía una enorme solidaridad y sensibilidad social. Él es el que crea además como una casa de retiro, como si fuera un geriátrico, un hospital para músicos,
O sea, él financia después cosas así muy filantrópicas, consciente de que él era millonario y de que él, en cierto sentido, el dinero no le había costado tanto ganarlo. ¿En qué sentido no le había costado tanto? Porque le encantaba componer, lo disfrutaba, era en ese sentido un artista hedónico, eh, eh, comercial. O sea, hay que diferenciar mucho a Wagner, que realmente Wagner no le interesaba eh, agradar al público. También hay que entender que Wagner componía para un público alemán que iba a cultivarse, o digamos por el novismo, pero que no iba como el italiano que quería entretenerse. Entonces realmente hay como una gran diferencia también en la ópera italiana después va a influir sobre Puccini, sobre un montón, pero la ópera de Verdi tiene casi como jingles, como sonsonetes publicitarios, ¿no? La Donna Mobile, por ejemplo. Eh, bueno, él va teniendo después más libertad, pero el tema es el siguiente. Estábamos en que muere su hija, y muere, él está devastado y va el segundo empresario. El primero había muerto, la única forma que se retiren, porque es muy lucrativo. Y este que es muy amigo y lo ayuda, eh, le acerca un libreto que otros habían rechazado, que, bueno, es todo un invento, pero bueno, una parte está basada en el Salmo 127, ¿no? De llegaré a Jericó, a Judea, ¿no? Un poco es basada la historia del pueblo judío, pero bastante delirante en muchas cosas. O sea, es Nabucodonosor, ¿no? Él realmente está furioso. Él tenía un carácter muy malo también, ¿no? Muy terriblemente cascarrabias, huraño. Entonces, ni bien en el libreto lo tira, lo revolea hacia el diablo y queda abierto en la página que dice, va el pensamiento, suavemente se posa por los árboles. Y él en ese momento de aflicción encuentra un consuelo espiritual en esas palabras tan poéticas y ahí eh, dice, bueno, hagamos una cosa, voy a ver si puedo, si me sale, o sea, a diferencia de Wagner y su arrogancia, Verdi eh, sabía que a veces le salía bien y a veces mal, y de hecho tiene óperas malísimas, ¿no? Tiene una que lo que tiene dato de color es que transcurre en Perú, pero bueno, la primera gran ópera es Nabucco, ¿no? Y Nabucco además se convierte en un éxito muy inesperado y clamoroso, gigantesco, desde el principio. Porque además, por cómo estaba, digamos, agitada la situación, el hervidero que era Italia en ese momento, se lo toma en clave, porque las siglas que forman el nombre Verdi justo coinciden con Viva el rey de Italia, y la figura que en ese momento encarnaba esa promesa, ¿no? Entonces, el Vapencio se convierte como en clave críptica, como en el himno de la resistencia, con lo cual es aún más famoso. Es como cuando en la Revolución de Mayo se decía viva la Pepa para decir viva la Constitución, ¿no? Es un poco como cuando Charlie García, que había compuesto para una película sobre Alicia en el País de las Maravillas, una canción, después, bueno, la pone en un disco, pero al final la película no se hace, y todo el mundo lo ve como el genio que engaña a la dictadura militar con sus metáforas que no puede entender un militar, que dice, por ejemplo, eh, ¿qué vas a hacer, Alicia, en este país? El asesino te asesina, el trabalenguas trabalenguas. Y entonces dice la morsa, pero era una figura que aparecía en Lewis Carroll, y acá lo identificaron inmediatamente con Onganía. Los brujos, y bueno, el López Rega. Todo eso fue como una precun, una Asterix, ¿no? Y el,
Un ejemplo también interesante es que Mariana Walsh, que fue pionera de tantas cosas, ¿no? Ayer fue el Día de la Mujer, ahora van a salir unos escritos sobre su militancia feminista. También fue la primera que en una publicación en Argentina, en un reportaje, dijo, sí, tengo cáncer. Y pone que es cáncer, no pongas, tiene una larga enfermedad, como se solía poner. Pone con todas las letras. Y bueno, igual, por una cuestión así de pensamiento mágico, sigue evitándose la palabra, pero ella, cuando finalmente, después de quimioterapia y de escepticismo y de estar preparada para experienciar el mundo, se cura, compone como la cigarra. Pero en Argentina se considera que es una canción que compuso por la restitución de la democracia, ¿no? Así que eso tienen en común Marina Walsh, Charly García y Giuseppe Verdi. Después de Nabucco, ya él dice, bueno, me libero de estos empresarios, voy a hacer las cosas como me gustan a mí, con el tiempo que me gusta a mí prepararlo, y se toma ya sus pequeñas libertades, ya no se ciñe, digamos, al código Rossini, y después entonces surgen ahí sus mejores óperas. De hecho, las últimas tres, que son Hotel, bueno, la mejor de todas es Falstaff, que ya ahí es una exquisitez que los músicos pueden disfrutar más que nadie. Desde luego Wagner lo critica, porque Wagner critica todo lo que está atado a la tradición. Eh, bueno, lo criticaron por la envidia, pero desde el punto de vista musical es la más meritoria, compleja y sofisticada. Y, y um, la compuso en secreto, digamos, a los 80 años y sin decirle a nadie. Y fue realmente maravillosa. Él se quería como regalar a sí mismo hacer una comedia, porque la última vez que intentó hacer una comedia fue un fracaso total, había sido cuando él estaba totalmente deprimido y bueno, fue un desastre. Entonces dijo, no hago más comedias. Y después quería hacer las Alegres Comadres de Windsor, eh, y se decidió finalmente por Falstaff. Eh, bueno, también es interesante que fue un fiasco La Traviata cuando la estrenó, pero porque la estrenó con malos músicos y entonces, bueno, no tuvo la presentación adecuada que tendría que haber tenido, pero después sí se convirtió en una de las óperas más representadas de la historia. Es decir, eh, después hay muchísimos mitos. Por ejemplo, él conoce a una eh, cantante que no es este tenor, ¿cómo se llamaría? Bueno, esta cantante que a él le encanta como canta, y era importante tener una buena cantante, porque si no, realmente le arruinaba la ópera, que había sido pareja del empresario, y era como un poco, uh, sí, digamos, era considerada una mujer, una, en ese momento una cantante de ópera tenía el mismo estatuto social de respetabilidad que una prostituta. Y Verdi empieza a salir con ella. Y entonces la sociedad no puede aprobar que un gran compositor salga con semejante trotacalles, que además tenía dos hijos de padres distintos, dos hijos naturales, se decía entonces. Y entonces un poco se ve, algunos digamos críticos consideran que la Dama de las Camelias, ¿no? Que cuenta la historia de esta cortesana, eh, que digamos después fue muy instruida, aprendió piano y todo, pero tenía muchos amantes, era también una mujer, digamos, liviana, digamos, cual pluma, y entonces consideran que es medio autobiográfico y una reivindicación de las mujeres que son muy amigas de hacer favores, por así decirlo.
Eh, y bueno, es cierto que Verdi mm, quiso defender de que no se las vilipendie, ¿no? Pero no había muchas similitudes entre su esposa, su mujer y... estar con esta mujer lo hace pelearse con su familia, con su padre siempre había tenido muy mala relación, y después en sus memorias miente, en todo. Eh, pero bueno, vamos a contar únicamente una cosita más, porque hay otro mito que es que Aida fue compuesta para la inauguración del canal de Suez, ¿no? En Egipto. La verdad es que el canal de Suez había sido, hemos construido simultáneamente con la ópera del Cairo, pero cuando le van a, lo tentaron a él, quería que sea él el que le componga una ópera, el mejor compositor de ópera italiana, y él dijo, primero le piden un himno para el canal de Suez, y él dice que no se va a dedicar a esa porquería, no le interesa. Y entonces, para sacarse de encima, pide una guarangada de guita. Y se la conceden. El jeque insiste muchísimo y finalmente le acerca el libreto de Aida que le entusiasma, porque realmente era como Disney o como Shakespeare, era un comerciante del entretenimiento a quien le importaba muchísimo encontrar un buen argumento, ¿no? Porque normalmente los libretistas de ópera son eh, bastante malos. No hay casos de grandes escritores que hayan sido libretistas de ópera, excepto Hofmannsthal con Strauss, pero bueno, hubiera sido igual un escritor si no era libretista, perdió mucho de su libertad creativa frente a Strauss, pero es el único caso. Y después Wagner era su propio libretista, creyendo que era un gran libretista, la verdad es que no lo era, pero eso le permitía tener la libertad que quisiera y también experimentar como hizo él con los famosos eh, comienzos de las mismas estructuras consonánticas, ¿no? Este, la aliteración. De manera que ahí es cuando estrena Aida. eh, y bueno, eso sería. La verdad es que es un tema muy vasto, pero espero haberte dicho cosas que no supieras y que sean de tu interés, ¿no? Bueno, un beso.